Cerca está el que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está. Él me llama y me brinda su amistad. Cerca está, cerca está. El que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está. Él me llama y me brinda su amistad. Él me llama y me brinda su amistad. Sus palabras me hacen despensar. Sígueme, sígueme. Hacen falta obreros en la mies. Cerca está, cerca está. El que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está. Él me llama y me brinda su amistad. A su lado sabré lo que es amor. En su barca hallaré mi vocación. El amor, el amor. En su llama el Señor me modeló. En su llama el Señor me modeló. En sus manos arcilla y barro soy. Oh Señor, mi Señor, haz de mí un instrumento de tu amor. Cerca está, cerca está. El que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está. Él me llama y me brinda su amistad. Cuando viene Jesús de Nazaret, amanece, empieza a amanecer. Ponte en pie, síguele. Cuando llames, no dudes, ábrele. Cerca está, cerca está. El que trae el mensaje de la paz. Cerca está, cerca está. Él me llama y me brinda su amistad. Muy buenas noches, queridos hermanos, queridas hermanas. Bienvenidos todos ustedes a esta catequesis que vamos a iniciar hoy viernes con el primer tema de Adviento, de la primera semana del Adviento. Nos preparamos ya para vivir este tiempo de esperanza y por eso hoy con un fondo muy celestial, muy tierno, muy mariano. De un lado está Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, que estamos celebrando hoy su fiesta. Y del otro lado, en una imagen un poco más pequeña, está Nuestra Señora de la Dulce Espera, Nuestra Señora de la Esperanza, porque ella es la Madre del Salvador y ella nos acompaña en esta espera gozosa del advenimiento de su Hijo, que sucedió en la historia y que esperamos ya su segunda venida. Vamos entonces a introducir este primer tema de la primera semana del Adviento, recordándoles, hermanos, que es importante que no perdamos de vista la situación que está viviendo el mundo. Es un tiempo de pandemia, es un tiempo de escasez en cuanto a lo material, a lo económico. A lo mejor muchos podrán decir, bueno, nosotros siempre hemos tenido carestías, pero a nivel global
hay una situación económica muy golpeada, producto de la misma situación de la pandemia que estamos viviendo. Por eso es importante que nosotros hagamos un alto en nuestra vida y en esa vida que la sociedad o que el comercio nos va llevando en ese impulso por comprar y comprar. Entonces yo creo que sí es importante la prudencia, la moderación, que se pueda comprar algo. No digo que, claro que se puede hacer, pero cuidado con gastar en exceso de aquello que no es tan necesario. Hay que priorizar. Hay que ver cuáles son las necesidades reales para el hogar, para la familia, para los niños, para los adultos, para los enfermos, para los ancianos. Entonces, teniendo esto como presente, es un Adviento diferente, pero quizás porque es diferente lo podemos vivir mejor. Quizás vamos a tener menos distracciones para poder profundizar esta rica temática de esta liturgia, de este tiempo de Adviento que empezamos a vivir. El primer tema que nuestra Iglesia Arquidiocesana, y quiero también hacerles llegar un saludo de parte del señor Arzobispo, en este tiempo que ya estamos iniciando, ese tiempo de esperanza, en el cual todos nosotros somos colaboradores y partícipes activos para que esa esperanza se haga realidad cada día de nuestra vida. Entonces, el primer tema que nuestra Iglesia Arquidiocesana nos ha preparado y nos ha regalado para compartir con nuestras comunidades es conversión eclesial. Recordando el plan pastoral, porque es importante también recordar a nuestras comunidades que nosotros lo que hacemos en el día a día durante el año litúrgico es guiado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo va poniendo las directrices, nos va dando las directrices para guiar el camino de la Iglesia, el camino de nosotros. Entonces hay un plan pastoral arquidiocesano. Y ese plan pastoral arquidiocesano se ha visto un poco interrumpido, como se han visto interrumpidas muchas cosas a lo largo de este tiempo de pandemia. Pero por eso es importante recordar que podemos retomar algunas cosas de este plan pastoral, sobre todo esa espiritualidad, una espiritualidad de comunión, porque el plan pastoral tiene una meta, tiene un ideal, ser casa y escuela de comunión en el Señor abierta a todos. Entonces, con una atención preferencial por los pobres, por los más necesitados, y en comunión, y de la mano de María, de Santa María la Antigua, nuestra patrona. Entonces, el plan pastoral nos invita a una espiritualidad de comunión y de participación. Nadie se puede quedar por fuera. Todos somos partícipes como pueblo de Dios que vamos buscando juntos el querer de Dios. El querer de Dios. El sueño de Dios sobre esta iglesia que peregrina en Panamá y bajo la inspiración del Espíritu Santo para hacer realidad el plan de Dios y responder al llamado que el mismo Señor y su iglesia nos hace para vivir en actitud permanente de conversión. Entonces, el plan pastoral es un instrumento de conversión eclesial. Vuelvo y repito, el plan pastoral es un instrumento de conversión eclesial. Entonces, el plan pastoral tiene etapas. Una primera etapa que fue el modelo de situación para cuando íbamos a iniciar todo, cuál era la realidad, cuáles eran las luces y las sombras de esa realidad de nuestra iglesia arquidiocesana en aquel momento cuando se inició el proyecto de este plan pastoral. Ese fue el modelo de situación. Se planteó la situación del Panamá, de la iglesia de Panamá en el ámbito religioso o eclesial, pero también en el ámbito social. Luego también se reflexionó sobre la iglesia que Dios quiere. Entonces, el modelo ideal, la iglesia que soñamos. Entonces, para tomar conciencia del camino a recorrer, para pasar de lo que somos a lo que queremos ser, entonces viene el modelo de diagnóstico. En dónde estamos y hacia dónde queremos llegar.
Entonces hay un diagnóstico, estamos en esta situación, entonces ¿cómo vamos a llegar allá? Entonces, y diseñar un proceso concreto y progresivo para recorrer ese camino. Entonces viene el modelo operativo. En el diagnóstico, entonces viene la parte operativa, cómo vamos a hacer para del diagnóstico llegar al modelo ideal. Y es lo que hemos estado trabajando desde más de 10, quizás 12, 13 años. Pero no es un plan pastoral que se agota, es un plan pastoral que se va enriqueciendo con el quehacer. Dentro del plan pastoral no se hablaba de la pandemia, aunque habían algunos signos que nos hablaban de enfermedades. Entonces allí nosotros podemos decir, allí entra también la pandemia. Entonces vamos a ver ahora la palabra de Dios que ilumina este primer tema de conversión eclesial para esta primera semana del Adviento. Entonces son las lecturas de este primer domingo de Adviento. Y la primera lectura está tomada del profeta Isaías en el capítulo 63 y nos dice así el profeta Isaías: Tú, Señor, eres nuestro Padre y nuestro Redentor. Ese es tu nombre desde siempre. ¿Por qué, Señor, nos has permitido alejarnos de tus mandamientos y dejas endurecer nuestro corazón hasta el punto de no temerte? Vuélvete, por amor a tus siervos, a las tribus que son de tu heredad. Ojalá rasgaras los cielos y bajaras, estremeciendo las montañas con tu presencia. Descendiste y los montes se estremecieron con tu presencia. Jamás se oyó decir, ni nadie vio jamás, que otro Dios fuera de ti hiciera tales cosas en favor de los que esperan en Él. Tú sales al encuentro del que practica alegremente la justicia y no pierde de vista tus mandamientos. Estabas airado porque nosotros pecábamos y te éramos siempre rebeldes. Todos éramos impuros y nuestra justicia era como trapo asqueroso. Todos estábamos marchitos como las hojas, y nuestras culpas nos arrebataban como el viento. Nadie invocaba tu nombre, nadie se levantaba para refugiarse en ti, porque nos ocultabas tu rostro y nos dejabas a merced de nuestras culpas. Sin embargo, Señor, tú eres nuestro Padre. Nosotros somos el barro y tú el alfarero. Todos somos hechuras de tus manos. Palabra de Dios. Entonces, con este tema de la primera lectura, de este primer tema del primer domingo de Adviento, conversión eclesial, el Señor es nuestro alfarero. Nosotros somos el barro. Y si lo ponemos en la perspectiva de este tiempo de pandemia, tenemos que seguir revisando qué cosas tengo que cambiar yo, qué cosas tiene que cambiar la iglesia, qué cosas tiene que cambiar el cristiano. A lo mejor nosotros nos vamos a encontrar con muchas personas, como sabemos que lo existen, que no quieren entrar en el protocolo, que no quieren usar mascarillas, que no creen en la pandemia. Eso es una realidad, pero nosotros no nos podemos detener por eso. Nosotros creemos en que hay cosas que cambiar, en que hay cosas que corregir. Y el profeta también nos va a decir, enderecen el camino, eso viene para la otra semana. Pero hoy nos está diciendo, Señor, nosotros somos el barro, tú eres el alfarero, somos hechura de tus manos. Entonces, hermanos, revisemos este tema, esta palabra de Dios, somos barro. Y a lo mejor se ha desfigurado el paisaje que el Señor quería hacer con este barro. Estamos en sus manos, somos criatura de Dios. Pidámosle ese cambio, conversión, porque estamos iniciando un nuevo tiempo. Aprovechemos este tiempo que empieza. El marcador está en 0, pues es el tiempo de que el Señor haga de nosotros lo que Él desea para nuestra humanidad. Vamos a hacer una primera pausa y luego regresamos con este primer tema de conversión eclesial.
Preparemos nuestros corazones para la fiesta de la Inmaculada Concepción, rezando la novena junto a Monseñor José Domingo Ulloa, a partir del lunes 30 de noviembre, a través de Fe TV, Radio Hogar y las plataformas digitales de la Arquidiócesis de Panamá. Adquiere tu novena en las sucursales de la Librería Católica o en las parroquias de la Arquidiócesis de Panamá. Oremos a nuestra Madre por nuestras necesidades y por el fin de la pandemia. Continuamos, hermanos, con este primer tema de la primera semana del Adviento, el tema de la conversión eclesial. ¿Cuántas cosas hay que cambiar a nivel del cristiano? Y vuelvo y repito, todos tenemos que cambiar, pero nosotros tenemos de nuestro lado la palabra de Dios que nos ilumina y que nos ayuda a corregir el camino. Nos va corrigiendo nuestros errores, nuestras faltas, nuestros pecados. Recuerden que Él nos dio libertad. Él depositó en nosotros toda su confianza, la gracia. Pero Él sigue acompañando nuestro caminar. Y por eso, miren que hemos terminado un año litúrgico y enseguida estamos iniciando otro. Hemos escuchado Evangelio de Lucas, Evangelio de Juan, Evangelio de Mateo. Vamos a escuchar también a Marcos y así vamos a escuchar todos los evangelios. Vamos a volver a escuchar lecturas del Antiguo Testamento. Vamos a escuchar los profetas. Vamos a escuchar lecturas del Nuevo Testamento, las cartas paulinas, la salmodia, la riqueza que tienen nuestras sagradas escrituras. Entonces nuestro camino está acompañado siempre de la mano del Señor. Recordemos lo que Él nos dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no nos atoremos queriendo hacer los cambios de hoy para mañana. Nuestro proceso de conversión es un camino, así como nos lo va hablando el plan pastoral. Es un proceso de conversión. Y en ese proceso de conversión es como en una carrera donde unos atletas salen todos de un mismo punto, pero no todos llegan de primero. Unos llegan de primero, otros van de segundo, otros van de tercero y así cada uno según su capacidad. Como cuando el Señor nos hablaba de aquellos a quienes les entregó talentos, a cada uno según su capacidad. Pues cada uno, dependiendo de su capacidad, está llamado a la conversión. Pero no todos tienen que convertirse a la par mío, o pensar como yo pienso, o hacer como yo hago. Lo que todos tenemos que hacer es la voluntad de Dios. Lo importante es que todos estemos en ese camino. Entonces, en este segundo momento de este tema, primero de Adviento, vamos a meditar un poquito la segunda lectura para este primer domingo de Adviento, que está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el primer capítulo, donde nos habla de la fidelidad de Dios. Vamos a escuchar este relato. Dice: hermanos, les deseamos la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús el Señor. Continuamente agradezco a mi Dios los dones divinos que les ha concedido a ustedes por medio de Cristo Jesús, ya que por Él los ha enriquecido con abundancia en todo lo que se refiere a la palabra y al conocimiento. Porque el testimonio que damos de Cristo ha sido confirmado en ustedes a tal grado que no carecen de ningún don ustedes, los que esperan la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Él los hará permanecer irreprochables hasta el fin, hasta el día de su advenimiento. Dios es quien los ha llamado a la unión con su Hijo Jesucristo, y Dios es fiel. Palabra de Dios. Dios es fiel. Esto nos dice, hermanos, que Dios no deja de ser Dios. Dios no va a dejar de mostrar su amor y su misericordia porque nosotros nos hayamos desviado del camino.
Miren que a nosotros nos sucede que en un momento dado de nuestra vida perdemos el control de lo que somos y decimos, es que ese no soy yo, o alguien dice, es que ese no es fulanito o fulanita. Perdemos el control de nuestros actos. Nos dice Pablo, Dios es fiel. A pesar de nuestras actitudes y de nuestro comportamiento, Dios sigue acompañando nuestra vida. Ya lo decíamos en la primera lectura. Nos lo decía el profeta Isaías. Él es el alfarero. Y Él todos los días va moldeando nuestra vida, nuestro barro, con su palabra. Por eso la importancia de que nosotros vivamos en la necesidad cada día de la escucha de la palabra. Porque si yo no escucho la palabra, yo no siento la necesidad de revisarme. Y es importante que hagamos una conversión hacia adentro de cada uno. Pero vuelvo a repetir, hermanos, que no porque yo digo que ya yo creo que yo cambié, ahora todo el mundo tiene que estar igual que yo. No. Y como nos los dice el plan pastoral y nos los dice la iglesia, es a Él a quien debemos escuchar. El modelo a quien nosotros debemos imitar es Jesucristo. Nadie tiene que ser igual a mí y nadie tiene que hacer las cosas que yo hago. Tenemos que seguir a Jesucristo. Y por eso cuidado que nosotros podemos caer en ese fanatismo, como lo hacían los fariseos. Jesús por eso decía, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen, porque dicen una cosa y hacen otra. Entonces luego empiezan a hacer juicios contra los demás y nosotros caemos en eso de hacer el juicio. Entonces nos vamos encontrando en este primer domingo de Adviento, en esa invitación de conversión eclesial que nos hace la liturgia, que nos hace el Señor en este primer domingo de Adviento, en este nuevo año litúrgico, de un proceso de conversión eclesial y por eso un proceso de conversión pastoral. Y obviamente estamos hablando de un proceso de conversión personal. Cada uno tiene que entrar en ese proceso de cambio. Y cada uno tiene que saber que Dios nos está acompañando. Dios por eso nos ha regalado a María. Y María, bajo las diferentes advocaciones, va también acompañando nuestra vida. Miren las fechas de las diferentes advocaciones marianas. Miren en los lugares donde aparece María. Miren todo lo que la iglesia, los procesos que hace la iglesia para discernir si eso no es el actuar de Dios en esos acontecimientos marianos. Y hoy por eso nosotros nos alegramos de tener el testimonio de la Virgen de la Medalla Milagrosa, de esta mujer, Catalina Labouré, que escuchó la voz de Dios por intercesión de la Santísima Virgen María. Hermanos, entonces, la fidelidad de Dios, que nunca se ve interrumpida por nuestros pecados, que nunca se ve manchada por nuestra miseria, sino que es ese Padre bueno, ese Padre misericordioso, como nos lo va a decir también San Pablo en esta carta a los Corintios, cuando nos habla del amor y nos dice, el amor es comprensivo, el amor es servicial, es paciente, no se irrita. Y miren que ahí, cuando nosotros vemos esto, nosotros perdemos paciencia. Nosotros nos irritamos de cualquier cosa, pero Dios sigue allí. Dios sigue esperando por nosotros. Nos ha regalado un nuevo año. Hermanos, vamos a seguir meditando. Vamos a hacer esta segunda pausa. Vamos a ir a otro canto. Vamos a escuchar otro cantito mientras regresamos para hacer una tercera parte ya con la lectura del Evangelio. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor. Tú que sueñas otros días, otros cielos, otra tierra, se han cumplido ya los tiempos, es la hora del Señor.
que marchas en las sombras, tú que buscas claridades, tú que en medio de las cosas vas buscando la verdad. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor. Tú que luchas por un mundo de justicia verdadera, tú que buscas otras sendas de unidad y libertad. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor. Tú que sufres en la espera, tú que sueñas la esperanza, el Señor es el que llega, nos dará la salvación. Tiempo de espera, tiempo de esperanza, es el Señor el que llega, ven a salvarnos, Señor. ¿Qué tal, hermanos? Vamos a esta última parte de este primer tema del Adviento, de la primera semana del Adviento. Hermanos, no andemos a la carrera, disfrutemos este tiempo tan especial, a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Pero este tiempo de la Iglesia quiere ser como un bálsamo en medio de esta situación que estamos viviendo. Por eso no permitamos que la pandemia esté por encima de toda nuestra humanidad, porque nos destruye. Por eso es importante que nosotros pongamos la esperanza por encima de todas las realidades, la confianza que Dios ha depositado y que la ha depositado en ti y en mí, que no es varita mágica, sino que nos ha puesto a ti y a mí, a nosotros, a toda la sociedad, para que aportemos en beneficio de la salud de la humanidad. Y por eso, en la medida de nuestra conversión, en la medida en que vamos cambiando los hábitos, las actitudes, nuestro carácter, nuestra manera de ser, va mejorando todo, va mejorando la persona, va mejorando la familia, va mejorando la sociedad. Seguimos escuchando esas noticias que dicen hay que hacer una ley para esto, hay que hacer una ley para lo otro, pero yo creo que hay una palabra, una ley, que es la palabra de Dios. Pero mientras sigamos poniendo palabras humanas y leyes humanas, seguiremos dando vueltas y vueltas y vueltas y nos vamos a agotar y nos vamos a destruir los unos a los otros. Claro que hay aportes humanos, pero que deben ser iluminadas por el dueño de todo, por el que todo lo sabe. Vamos entonces a continuar con este primer tema de conversión eclesial. Conversión desde la iglesia, conversión pastoral, conversión en lo que trabajamos. Pastoral no es solamente una actividad pastoral per se, sino que es la vida de la iglesia, la misión de la iglesia. Lo que hace la pastoral, por ejemplo, la pastoral familiar, que tiene que llevar ese mensaje de conversión a la familia, para que la familia lo realice en el hogar y también lo realice en la sociedad. Entonces, no solamente lo de la conversión eclesial es hacia adentro de la iglesia, brota de la iglesia porque brota del Señor, que inspira a la iglesia para que lleve el mensaje de salvación. Vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva, para que nosotros llevemos al mundo ese mensaje de esperanza, ese mensaje de cambiar la manera de hablar, de ser, de pensar, de actuar, de realizar las cosas. Hay corrupción. ¿Por qué? Porque nos hemos alejado del plan de Dios. El temor de Dios no es temor al castigo, es temor a destruirnos, a fallarle a Dios, a ese amor infinito, a ese Dios que es fiel, como nos dice la segunda lectura de esta primera semana del Adviento. Vamos entonces a escuchar el Evangelio
que la Iglesia nos presenta para esta primera semana del Adviento. Es el Evangelio de Marcos, en el capítulo 13, versículos 33 al 37. Y nos dice el evangelista Marcos: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: velen y estén preparados, porque no saben cuándo llegará el momento. Así como un hombre que se va de viaje, deja su casa y encomienda a cada quien lo que debe hacer, y encarga al portero que esté velando, así también velen ustedes, pues no saben a qué hora va a regresar el dueño de la casa, si al anochecer, si a la medianoche, al canto del gallo o a la madrugada. No vaya a suceder que llegue de repente y los halle durmiendo. Lo que les digo a ustedes, lo digo para todos. Permanezcan alertas. Palabra del Señor. Allí lo volvemos a escuchar. Cada ciclo nos va presentando el Evangelio, valga la redundancia, de un evangelista, de Mateo, de Marcos, de Lucas. Y cada ciclo nos va siempre acompañando según esa espiritualidad de la comunidad que expresa el Evangelio. Entonces, escuchamos ahora a Marcos y nos invita en esta primera semana del Adviento a estar vigilantes. Y si sumamos lo que nos dice la primera lectura, y si tomamos y sumamos también lo que nos dice la segunda lectura, con lo que nos dice el Evangelio, podemos tener también nosotros el primer proyecto para esta primera semana, de todas las semanas que van a ser durante este año litúrgico, que va a comenzar con esta primera semana del Adviento. Entonces, cada domingo nosotros podemos armar el rompecabezas de la fe, que es el rompecabezas de nuestra vida, y vamos a armar el camino. Nos va a decir después también Juan el Bautista: preparen el camino del Señor, allanen el camino del Señor. Entonces aquí tenemos tres claves. La primera lectura del profeta Isaías nos está recordando que somos barro, que somos arcilla y que el Señor es el alfarero. Entonces le vamos a pedir en esta primera lectura de esta primera semana del Adviento que Él siga moldeando nuestra vida. Pero yo tengo que acercarme a la escucha de la palabra y dejarme transformar, por eso otra vez obediencia. Dejar que sea el Señor el que guíe mis pasos. Y en la segunda lectura nos hemos encontrado en la carta a los Corintios, en la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, que nos dice: Dios es fiel, nos colma de sus dones, nos invita a esperar activamente su manifestación en nuestras vidas. Entonces Dios se mantiene firme, Dios se mantiene fiel y nos invita a nosotros a esa fidelidad. Pero a pesar de que nosotros podemos tener una resbalada, una caída, Él nos los va a decir luego en el Evangelio, cuando Jesús dice: el buen pastor da la vida por sus ovejas, y cuando una se le pierde, la va a buscar, y cuando la encuentra, la sube sobre sus hombros y la lleva hasta el redil. Porque Él se lo repite a los discípulos y a los escribas y fariseos: yo no vine por los sanos, yo no vine por los buenos, yo vine por los enfermos, yo vine por los pecadores. Entonces Él vino a rescatarnos a todos. Entonces nos dice el Evangelio de Marcos: velen, revisar nuestra vida. Por eso, conversión eclesial nos vuelve a llevar a una revisión de la frecuencia con la cual yo hago mi confesión. Ciertamente hemos estado en pandemia y tuvimos meses donde todo estaba cerrado y no nos podíamos confesar, pero ya ha ido habiendo la apertura. Entonces que nos podamos acercar, pero cuando termine la pandemia, que sigamos sintiendo la necesidad de confesarnos. La Iglesia dice que no pase un año, y a veces nosotros dejamos pasar mucho tiempo. En la medida en que nos acercamos al sacramento de la reconciliación y seguimos los pasos que nos enseña la Iglesia, el catecismo de la Iglesia Católica para el sacramento de la reconciliación,
tener conciencia del pecado, el deseo, el arrepentimiento y el propósito de no volver a cometer los pecados, ¿no? Y por eso confesar los pecados ante el sacerdote, ante la iglesia, ante Jesucristo, ¿no? Entonces, hermanos, vigilemos nuestra vida. Sobre todo, hagamos un plan, así como hablamos y empezamos hablando del plan pastoral, hagamos un plan familiar. ¿Y por qué no hacer un plan personal? Y ese plan personal debe ir en consonancia con el plan familiar y el plan familiar debe responder al plan pastoral de la iglesia. Hagámoslo en personal, hagámoslo en grupo pequeño, pero luego hagámoslo en la iglesia, ¿no? Por eso también la iglesia nos va a invitar a la oración personal, a la oración familiar y a la gran oración de la iglesia, que es cuando nos reunimos a celebrar la Eucaristía. Hermanos, revisemos nuestra vida, dejemos que el Señor escudriñe dentro de nosotros. Por eso no olvidemos que Dios sigue siendo fiel a pesar de nuestras infidelidades. Y porque Él encuentra infidelidad, imperfección, barro mal construido, vasija mal hecha, Él quiere moldearnos, Él necesita corregirnos para que seamos obra perfecta, porque somos sus hijos. Entonces, hermanos, aprovechemos este tiempo, aprovechemos estas 4 semanas, no permitamos que pase cada día sin que podamos meditar las lecturas, busquemos el espacio de silencio, hagamos el alto en el día, puede ser temprano en la mañana o al mediodía, o en la noche, pero busquemos ese espacio necesario, personal y o comunitario o familiar para la escucha de la palabra, para meditarla en familia, para que hagamos una revisión cada uno de lo que el Señor me tiene que decir. Nos tiene que decir al otro, no estemos pendientes de lo que le tiene que decir al otro, de lo que me tiene que decir a mí. Y pidámosle al Señor eso, ¿no? Que estemos muy vigilantes. Tenemos que seguir dándonos cuenta de los casos del virus que siguen creciendo y de las muertes que se están dando. Entonces sigamos un protocolo que es parte de la vigilancia y revisemos también nuestra salud personal. Vamos entonces a terminar este último punto, este último momento y los vamos a dejar con un hermoso canto que nos anima a este primer domingo de Adviento. Hermanos, desde ya les deseamos el mejor de los Advientos desde esta comunidad parroquial San Judas Tadeo en nombre de toda esta comunidad. Y el próximo viernes nos vamos a reunir para reflexionar sobre el segundo tema de Adviento. Y les recuerdo que mañana sábado, desde las 3 de la tarde, vamos a tener una hora santa, precisamente para introducir este hermoso y especial tiempo de Adviento 2020. Felicidades para todos y que el Adviento que ya inicia sea de provecho espiritual y personal para cada uno de nosotros. Feliz noche. Al esperado de los tiempos, 1000 veces prometido en los profetas, y nosotros de nuevo deseamos que vuelva a repetirnos sus promesas. Santa María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra como aurora de gran día,